Bien, hermano, ¿estamos ahí? Dice así la palabra del Señor. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombre entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reuníos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Oramos. Buen Dios, gracias por tu palabra, Señor, y suplico nos hables en esta mañana. Dale claridad al expositor también para poder exponerla lo más sencillamente posible a tu pueblo, Señor. Y dale a tu pueblo, Señor, un corazón entendido. Dale a tu pueblo un corazón que abrace tu palabra y que sea movido a la obediencia. En Jesús. Amén. Hay una frase que probablemente usted ha escuchado más de una ocasión, y es la siguiente: todo a tiempo tiene solución. Muchas veces y esto se da mucho en el contexto médico, cuando alguien está iniciando quizás con un proceso, con alguna enfermedad que sabemos que va a terminar de peor en el futuro, generalmente eso es lo que decimos: atiéndete, que todo a tiempo tiene solución. Y es un recordatorio constante que nosotros tenemos de que cuando las cosas negativas, las cosas que dañan a nuestro cuerpo físico se atienden a tiempo, hay probabilidades de que nosotros podamos tener una mejoría o no llegar quizás a peor. Y es un recordatorio también de que hay cosas en la vida de que se van dejando y se van dejando hasta un punto en el cual ya no hay vuelta atrás, o el resultado o el daño que pueden causar es mucho peor. Bueno, la iglesia como un cuerpo, porque la iglesia, la Biblia lo describe como un cuerpo, no un cuerpo físico, sino un cuerpo espiritual, también se enferma. Y entre las muchas cosas que enferman a la iglesia, porque hemos visto algunas, en esta serie hemos visto, por ejemplo, que las divisiones y los conflictos internos dañan y enferman a la iglesia. Entre las cosas que dañan y enferman a la iglesia está el pecado, está la inmoralidad. Y en este pasaje nosotros somos animados como iglesia a prestarle atención a este asunto y a con tiempo resolver o lidiar con la inmoralidad dentro de la iglesia. El mensaje, la enseñanza del pasaje es que la iglesia debe juzgar la inmoralidad. La iglesia tiene el deber, tiene el llamado de juzgar la inmoralidad, y lo tiene que hacer con prontitud, lo tiene que hacer con seriedad, lo tiene que hacer lo más rápido posible. Y vamos a estar viendo en la mañana por qué es tan importante esto. Pero antes de adentrarnos en el texto, quiero definir lo que es la inmoralidad, porque la inmoralidad es un concepto quizás un poco amplio y depende de quién defina lo que es la moralidad. Por ejemplo, si nosotros preguntamos al mundo qué cosa es la inmoralidad, el mundo diría que son aquellas acciones o actitudes que van en contra de lo que una persona, una sociedad o una cultura considera malo o inmoral. Eso es lo que dice el mundo, pero eso tiene un problema. Porque el mundo hoy puede decir que algo es malo, pero mañana dice que eso es bueno. Y si nosotros nos guiamos por lo que dice el mundo, nosotros diríamos que la homosexualidad
no es una inmoralidad. ¿Por qué? Porque el mundo hoy dice que es normal y que es bueno, y que es amor, y que es esto, y que es lo otro. Entonces, la inmoralidad tiene que ser vista bajo el lente de algo o de valores que no cambien. Y eso solamente lo puede ofrecer Dios. Así que para un cristiano, ser inmoral o vivir en inmoralidad no es vivir o ir en contra de los principios que el mundo, la sociedad o la cultura nos impone. Ser un inmoral es vivir en contra de lo que Dios dice que es bueno, santo, agradable, justo. Esa es la inmoralidad. Por eso, para los cristianos, por ejemplo, la homosexualidad siempre va a ser una inmoralidad porque Dios ha dicho que es malo en su palabra. Y esa es la inmoralidad que vamos a estar viendo en esta mañana. Y esa es la inmoralidad a la cual Dios nos está diciendo a la luz de su palabra que la iglesia la tiene que juzgar. Que cuando eso ocurre dentro del pueblo de Dios, la iglesia tiene que tomar partido, tiene que dar un paso al frente y tiene que hacer algo con eso. ¿Por qué? ¿Por qué la iglesia tiene que juzgar la inmoralidad? En este texto te voy a dar 3 razones a la luz de lo que Pablo está enseñando aquí. En primer lugar, la iglesia debe juzgar la inmoralidad, mis hermanos, porque la inmoralidad es lamentable. La inmoralidad es algo dentro de la iglesia lamentable. Versículos 1 al 5. Pablo ahí en esta primera parte hace referencia a lo que había llegado a sus oídos. Y es interesante porque cuando Pablo habló de las divisiones, dijo que había recibido un informe de algunos hermanos dentro de la iglesia, de la familia de Cloé, que había divisiones. Aquí no dice eso, aquí dice, de cierto se oye. Y eso nos dice algo. A Pablo le pudieron informar, pero más allá de lo que a Pablo le pudieron informar, el comentario común era que en la iglesia estaban pasando cosas. Dice Pablo, se oye que hay entre vosotros fornicación. ¿Qué cosa es la fornicación? La palabra fornicación viene de la palabra griega porneia. Yo no se lo estoy diciendo porque quiero decirle, para decirle cómo se dice en griego, sino porque es interesante, porque de ahí viene una palabra muy conocida por nosotros, pornografía. Y eso, ¿para qué le comparto eso? Porque la palabra fornicación tiene que ver con inmoralidad de tipo sexual. Todo acto y toda práctica dentro del ámbito sexual que sea inmoral es fornicación. Y ya vimos qué cosa es la inmoralidad, ¿verdad? Es ir en contra de lo que Dios ha establecido como bueno, como justo, como verdadero. Entonces, fornicación es, desde el punto de vista sexual, ir en contra de lo que Dios ha establecido como justo, bueno, agradable. ¿Qué entra dentro de eso? ¿Cuántas cosas? Ahí entran las relaciones sexuales fuera del matrimonio. Cuando una persona tiene relaciones sexuales con otra persona sin estar casado con esa persona está fornicando. Eso es fornicación. Ahí entran las relaciones de sexo igual, cuando hombre con hombre, mujer con mujer tienen relaciones sexuales. Eso es fornicación, eso es inmoralidad sexual. Ahí entran las relaciones con animales, que usted dirá, oye, pastor, pero eso no lo hace nadie. Sí, el otro día en la televisión lo estaban normalizando como algo normal. Eso es pecado. Y ahí entran las relaciones con personas con las cuales tenemos familiaridad o parentesco, que es el caso que está ocurriendo aquí. Dice Pablo. Dice que hay fornicación y dice Pablo que alguno, al final del versículo 1, tiene la mujer de su padre. O sea, había una persona dentro de la iglesia que estaba teniendo relaciones con la mujer de su padre. No sabemos, obviamente no era su mamá, si no lo hubiese especificado. Obviamente, o probablemente, el padre estaba divorciado o probablemente el padre había muerto. En el mejorcito de los casos, en el peor de los casos, estaba teniendo relaciones con su madrastra, con la esposa de su padre. Eso es fornicación. ¿Y por qué fornicación? Porque la palabra de Dios la condena. Si tú vas a Deuteronomio capítulo 22, versículo 30, ahí lo dice claramente. Lo quiero leer porque es la palabra nuestra guía en todas estas cosas. Capítulo 22, versículo 30. Es el final ya del capítulo 22. Dice, ninguno tomará la mujer de su padre ni profanará el lecho de su padre. Dios en su palabra había establecido que este tipo de cosas no pueden ser. Una persona no puede tener relaciones con la esposa de su padre.
Tanto era o tan mal visto era esto que dice Pablo, ni aún se nombra entre los gentiles. Corinto era una ciudad corrupta, bien inmoral. Y aún en Corinto, para los incrédulos, dice, no se nombran los gentiles, aquí los gentiles son los incrédulos. Esa gente ni habla de eso. O sea, para ellos, para la sociedad era algo horrendo, era algo pecaminoso, era algo falto, era algo inmoral. Y aún así, había una persona dentro de la iglesia haciendo este tipo de cosas. La fornicación es ampliamente condenada en las Escrituras. El apóstol Pablo, en el capítulo que más adelante, en el capítulo 6, dice que el que fornica, dice el versículo 18 del capítulo 6, dice, huid de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. Es un pecado que afecta a la persona en su propio cuerpo. Ya vimos en la lectura que leímos hace un momentico que cuando se hizo el concilio de Jerusalén, uno de los pecados que está señalado ahí es la fornicación. O sea, cuando los judíos quisieron que los gentiles, que los que vinieron a la fe, que venían del mundo que no era judío, se judaizaran, se circuncidaran, que hubo que hacer un concilio. Ese concilio dijo, no molesten a los gentiles con estas cosas, son cosas de los judíos, pero aclárenle que hay cosas de las cuales se tienen que abstener. La idolatría tienen que dejarla, la fornicación hay que dejarla, el ahogado, sangre, estas cuestiones que en ese momento eran importantes. Pablo nos dice en Gálatas 5:19 que la fornicación es parte de las obras de la carne. Nos dice en Efesios 5:3 que es algo que debe ser innombrable entre el pueblo de Dios como conviene a santo. En Gálatas 3:5 nos dice que es algo que debemos hacer morir como parte de aquellas cosas que traíamos detrás. Sin embargo, el orgullo de los corintios no le dejaba ver lo que estaba pasando. Dice el texto, versículo 2, estáis envanecidos, estáis ensoberbecidos, es tanto su orgullo que ustedes no ven que el pecado se está paseando dentro de ustedes y no pasa nada. No sabemos exactamente en qué sentido el orgullo les afectó ver la inmoralidad dentro de ellos, pero quizás la persona que lo estaba cometiendo era alguno de esos líderes a los cuales ellos estaban siguiendo. Quizás su deseo, quizás la razón o el motivo que lo llevaba a no juzgarlo es que le estaban dando quizás alguna interpretación a esta situación. Quizás pensaban, de acuerdo a los filósofos de la época, que el cuerpo y el espíritu son cosas separadas y que el cuerpo puede pecar y no pasa nada, pero el espíritu está limpio para Dios, y quizás ese era el problema. La razón no la sabemos. La razón, lo que sí sabemos por el texto es que ellos tenían que haberse lamentado. Pablo se lo dice a la luz de una pregunta: ¿no debierais más bien haberos lamentado? Hermanos, el pecado, la inmoralidad se juzga porque es algo que debe ser lamentado por la iglesia. Es algo lamentable dentro del pueblo de Dios. La palabra lamento nos habla de algo que tiene que causar tristeza y dolor en el pueblo de Dios. Cuando el pueblo de Dios hay personas inmorales conviviendo con la familia de la fe, el pueblo de Dios se tiene que doler por eso. Al pueblo de Dios le tiene que entristecer eso, porque esa tristeza es esencial para que el pueblo de Dios juzgue la inmoralidad dentro de él. Note la conexión entre el dolerse, entre el lamentarse y el tomar acción. Cuando Pablo le pregunta, dice, ¿no debieras más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Hermanos, cuando una iglesia no juzga el pecado, no es porque sea una mejor iglesia, es porque está envanecida. Cuando una iglesia no le importa el pecado, es porque está envanecida. Si a una iglesia le duele el pecado, esa iglesia actúa. Entonces, cuando tú ves una iglesia donde la inmoralidad se pasea dentro de ella, una congregación donde hay inmoralidad, nadie hace nada, ahí hay envanecimiento. ¿Cuál es el propósito entonces, o por qué debemos entender lo lamentable que es la inmoralidad dentro de la iglesia? Porque eso es lo que nos lleva a actuar y hacer lo que debemos hacer. ¿Y qué es lo que hace la iglesia? Separa de medio de ellos a los inmorales. Pablo dice en versículo 3 al 5 que él, como ausente en cuerpo pero presente en espíritu, ya como presente ha juzgado al que tal cosa ha hecho. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es: yo no estoy con ustedes, pero aunque yo no estoy con ustedes,
yo estoy de acuerdo en que eso es un acto abominable dentro de ustedes y que tienen que juzgarlo. Ahora ustedes tienen que hacer lo que deben hacer. ¿Y qué es lo que deben hacer? Reunirse en la iglesia, dice Pablo, todos con mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa con el poder de nuestro Señor Jesucristo? Que cuando la iglesia se reúne para juzgar el pecado, Cristo está aprobando ese hecho. Con la potestad, con la autoridad de Cristo. Eso es lo que significa con el poder, con la autoridad de Jesús. Una iglesia se reúne para tomar partido y para separar a los inmorales en medio de ellos. ¿Y qué es lo que hace la iglesia? Los entrega a quién? A Satanás. Pastor, ¿y qué significa eso? El texto no nos dice lo que es entregar a Satanás. Sabemos por otro pasaje que Pablo, no es la primera vez que Pablo hace esto. En 1 Timoteo 1:20, Pablo habla de dos personas que él entregó a Satanás por blasfemia. Dice que los entregué para que aprendan a no blasfemar. Y sabemos por el Antiguo Testamento de alguien que no era un pecador, que no era un inmoral y que fue entregado por Dios a Satanás. ¿Ustedes recuerdan quién fue? Job. ¿Quién entregó a Satanás a Job? Dios. ¿Para qué? Para que Satanás afligiera la carne de Job. ¿Con qué propósito? Con el propósito que Dios quería para lograr su propósito en la vida de Job. Entonces, basado en la información que nosotros tenemos y basado en el mismo pasaje donde entregar a Satanás aquí es sinónimo de quitar y separar, la idea es la siguiente: cuando una iglesia echa de dentro de las filas de ella, expulsa a alguien de la comunidad de fe, esa persona está siendo entregada a Satanás. Porque muchas personas creen que la disciplina en la iglesia es una tontería. A mí qué me importa la disciplina, al final mi problema es con Dios. No, Dios le ha dado la potestad a la iglesia de que cuando se pare una persona, esa persona es entregada a Satanás. ¿Por qué es entregada a Satanás? Porque cuando una persona sale de la esfera de bendición de la familia de la fe, entra en la esfera donde Satanás gobierna. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Satanás. Y es claro, el pasaje está enseñando que ese tipo de personas, cuando es separada de la iglesia, es entregada a Satanás para que su carne sea afligida. Va a venir juicio para su vida a través del diablo. El diablo lo va a castigar. El diablo lo va a dañar. ¿Hasta qué punto? E incluso hasta la muerte. En Corintio vamos a ver que personas dentro de la comunidad de Corintio murieron en su pecado, físicamente hablando. Eso es lo que hace una iglesia. Dice la palabra del Señor, dice Pablo, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. ¿Qué implica eso? Que si es un verdadero creyente, ese juicio, esa disciplina que va a caer sobre su vida, si bien va a traer daño físico a la persona, si es un verdadero creyente, va a traer finalmente el arrepentimiento que conduce a la vida. Y que esa persona, si es un creyente, a pesar de pasar por todo ese dolor, pueda ser salvo en el día del Señor. Hermano, en la primera iglesia, la cual yo conocí al Señor, conocí una persona que cuando yo la conocí ya estaba divorciada ya. Y una de las cosas que a mí me cuentan es que cuando su esposo le decía algo que estaba mal en su vida, ella lo callaba y le caía a veces. Ya no pasa nada, mi amor. Y siempre era así hasta el punto de que el matrimonio se fue deteriorando y un día ocurrió el divorcio. Hermano, la iglesia no puede hacer eso con el pecado. La iglesia no puede tapar el pecado, la iglesia no puede tapar la inmoralidad, la iglesia no puede decir no pasa nada. La iglesia no puede sentarse a esperar, ser insensible y decir vamos a esperar que pase el tiempo, eso se resuelve, el Espíritu Santo obra en la vida de la persona y la convence. No es lo que las Escrituras enseñan. Las Escrituras enseñan es no ignores la inmoralidad, no la ignores. Tomen partido cuando aparezca, cuando surja dentro del pueblo de Dios, tienen que tomar partido. La iglesia tiene que corregir la falsa idea de que juzgar la inmoralidad es un acto de desamor, de que si lo hacemos no estamos siendo misericordiosos o no estamos mostrando la gracia que Dios ha mostrado para con nosotros. Todo lo contrario, la iglesia tiene que hacerlo porque eso es causa de dolor y de tristeza para el pueblo de Dios. Y eso es lo que Dios nos llama a hacer. No hacerlo es ignorar también la obra de Cristo a favor de nosotros, la obra del Señor, para limpiar y lavar a su iglesia, como vamos a estar viendo ahora a partir del versículo 6. Porque si bien entendemos que la inmoralidad tiene que ser juzgada porque es lamentable, lo segundo que vemos acá es que debe ser juzgada también
porque contamina toda la iglesia. La inmoralidad tiene que ser juzgada porque contamina toda la iglesia. Lo dice Pablo a partir del versículo 6. Les dice, no es buena vuestra jactancia. Ustedes no saben que un poco de levadura leuda toda la masa. Esto es una imagen o una ilustración que para nosotros no es difícil de entender hoy tampoco. Te coge un poco de levadura y lo echas en una masa y al poco tiempo, 30 minutos, ya tienes toda la masa leudada. No hay que ser panadero para eso. Eso todo el mundo, la mayoría de la gente lo sabe, y quien no lo sabe, ya lo sabe a partir de hoy. Tú echas levadura y la levadura tiene un poder de contaminar todo, de mover todo muy, muy rápido. La levadura para el pueblo de Israel pasó a simbolizar eso. Cuando el pueblo de Israel celebraba, comía los panes sin levadura, estaba recordando cómo Israel los había librado de Egipto. Y estaba recordando también que esa levadura pasó a simbolizar también todo eso que ellos habían dejado atrás, todas las prácticas, la manera de pensar que habían traído de Egipto. Esos panes sin levadura simbolizaban la renuncia también a todas aquellas cosas que ellos traían detrás. Para el pueblo de Dios y para los cristianos significa lo mismo. Pablo lo está trayendo ahora al pueblo de Dios y está usándolo también como una ilustración del pecado y de las cosas que nosotros tenemos que dejar atrás. Entre ellos, la fornicación y otras cosas más que vamos a ver en este pasaje, y muchas más que a lo largo de toda la escritura podemos ver. Pero la levadura es un símbolo de eso, es algo, prácticas ajenas al pueblo de Dios, maneras de pensar, de vivir, que nosotros tenemos que dejar atrás, porque si nosotros la dejamos dentro, ¿qué va a pasar? ¿Qué hace? Contamina toda la iglesia. Y Pablo les recuerda a los hermanos, un poco de levadura leuda toda la masa, y le hace un llamado claro, limpiaos, versículo 7, límpiense pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como soy. Un momentico aquí porque hay algo aquí curioso. Pablo dice, para que sean nueva masa como sois. O somos o tenemos que ser. Si somos no deberíamos ser, y si tenemos que ser es porque no somos. ¿Por qué Pablo dice, para que sean nueva masa sin levadura como sois? La respuesta está en la segunda parte del versículo, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ¿qué cosa? Ya fue sacrificada para vosotros, por vosotros. Hermano, cuando el pueblo de Israel fue liberado de Egipto, te ha leído o ha escuchado o ha visto en las películas, la última de las plagas que Dios envió fue la muerte de los primogénitos. Dios mató a todos los primogénitos de Egipto. Y Dios le dio un mandato a su pueblo, le dijo, tienen que sacrificar un cordero y tomar la sangre y ponerla ¿dónde? En los dinteles de la puerta. Y así cuando el ángel pase, el ángel que va a ejecutar ese juicio pase, no va a tocar esa casa. Esa noche el pueblo de Israel comió pan sin levadura porque no les dio tiempo a leudar la masa y tuvieron que comer pan sin levadura. A partir de ese entonces, Dios mandó a su pueblo que celebrara una fiesta para recordar ese día. En esa fiesta se sacrificaba el cordero. En esa fiesta se comía pan sin levadura. En esa fiesta se anticipaba la ofrenda perfecta de Cristo. Por eso Pablo ahora dice, Cristo es nuestra Pascua. ¿Por qué es nuestra Pascua Cristo? Porque Él es como el cordero que fue sacrificado el día de la Pascua para que los primogénitos de Israel no murieran. Así Cristo se entregó y se sacrificó para que su pueblo hoy no muera. Y es un sacrificio perfecto. Aquel sacrificio no limpió y no salvó completamente, pero este sacrificio perfecto nos salva, nos limpia, nos da nueva vida, nos hace una nueva masa. Nosotros somos una nueva masa. Pero cuando Pablo dice, ustedes ya son para que sean seas nueva masa sin levadura, como soy, te está diciendo, ya ustedes son nueva criatura, ya ustedes son un nuevo pueblo, ya ustedes han sido limpiados y lavados, por lo tanto, tienen que vivir como esos que son. Tienen que vivir como nueva masa, y para vivir como nueva masa, hay que limpiarse. Hay que quitar las cosas que están mal. Hay que quitar la inmoralidad. Termina Pablo diciendo esta parte, celebremos la fiesta. ¿Cuál fiesta? Déjenme aclarar aquí, porque esto me lo dijeron el otro día y no lo sabía, que los judíos de hoy en día usan este pasaje para decirle a los cristianos que hay que celebrar la Pascua como la celebraban los judíos. Y yo creo que hasta ahora usted ha entendido, si usted ha estado siguiendo esto, que aquí todo esto es simbólico, ¿sí o no? La levadura es una ilustración de la influencia negativa que contamina todo.
Aquí la fiesta también es simbólico de lo que pasa en la vida cristiana. Dice que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y verdad. Lo que Pablo está diciendo es, la celebración del pueblo de hoy no es una fiesta comiendo cordero, comiendo pan sin levadura. La celebración del pueblo de Dios es una vida de santidad. Como celebra el pueblo de Dios es con sinceridad y con verdad. Como celebra el pueblo de Dios viviendo para Dios, honrando a Dios, agradando a Dios en todas las cosas. Esa es la celebración que Dios espera de su pueblo. Dios no quiere gente que esté tratando de imitar a los judíos por ahí. Dios quiere un pueblo santo, un pueblo que se comporte como masa nueva. Esa es la celebración que a Dios le agrada. Esa es la celebración que Dios espera de nosotros. Cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, no hubo nunca una gran celebración sin limpieza del templo. Usted puede ver, por ejemplo, en Segunda de Crónicas 29, cuando Ezequías, un rey que hace lo que agrada a Dios, llega al poder y se da cuenta que el pueblo de Dios estaba corrompido, lo primero que hace es limpiar el templo porque estaba lleno de inmundicia. Y usted lo puede leer en Segunda de Crónicas 29, 5, manda limpiar el templo, y después en el versículo 35 hay celebración, porque ya el templo estaba limpio. Cuando el rey Josías llega al poder, que es un rey justo, que trae una reforma al pueblo de Dios, eso está en Segunda de Reyes 23, ustedes se van a dar cuenta que el templo es limpiado y después viene la celebración. Lo vemos en el libro de Esdras también. Hermanos, la iglesia es el nuevo templo, es la nueva casa de Dios. Y cuando la iglesia de Dios está sucia, tiene que ser limpiada. Y no tenemos motivos para celebrar y para estar agradecidos si la casa de Dios está sucia. Y la inmundicia y la inmoralidad es lo que ensucia la casa de Dios. Y eso tiene que ser limpiado. Así que tú y yo tenemos que ser conscientes del poder infeccioso que tiene la inmoralidad en el pueblo de Dios. Si tú amas la iglesia, si tú amas a Cristo, si tú valoras la obra perfecta de Cristo, tú no puedes ser ignorante, tú no puedes dar la espalda, tú no puedes voltear cuando la inmoralidad está dentro del pueblo de Dios. Tú no puedes hacer como que no pasa nada, porque contamina toda la iglesia, porque daña a la familia, daña a la esposa de Cristo. Tiene un poder contaminante que debe ser erradicado. Así que hemos visto dos cosas entonces. La iglesia juzga la inmoralidad en primer lugar, ¿por qué? Porque es algo, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Repite? Lamentable. En segundo lugar, porque contamina ¿qué? Toda la iglesia. Y en tercer lugar, en los versículos 9 al 13, porque la inmoralidad no tiene lugar dentro del pueblo de Dios. La inmoralidad no tiene lugar dentro del pueblo de Dios. Pablo les recuerda a ellos que ya él les había dicho que no se podían juntar con los fornicarios. La palabra juntar significa tener relación íntima con esas personas, compartir en intimidad, en la intimidad de la iglesia, en la celebración de la iglesia, cuando el pueblo de Dios se reunía, cuando comían juntos. Pablo les había dicho, no se reúnan, no tengan intimidad con los fornicarios, pero al parecer ellos habían entendido mal el mandato de Pablo. Ellos entendieron que Pablo le estaba diciendo, no se reúnan con los inmorales del mundo, con esa gente, sin reunirse. O sea, si hay inmorales como ustedes no pasa nada, el problema son los de afuera. Y Pablo les corrige y Pablo les dice, yo no les dije los de afuera, eso es imposible. Para ustedes no tener roce con los inmorales del mundo, ustedes no pueden vivir en el mundo. Tienen que vivir en Marte, en Júpiter. Pero si viven en el mundo, van a rozar con el mundo, ¿sí o no? Porque esos inmorales están al lado nuestro, son nuestros seres queridos, muchos de los que no conocen al Señor. Es el vecino, es el compañero de trabajo. Tienen que rozar con gente inmoral. Pero Pablo les había dicho, yo les escribí, versículo 12, que no se juntéis con ninguno que llamándose ¿qué? Hermano, fuese una persona inmoral. Y Pablo le pone nombre, porque las cosas que menciona Pablo eran los pecados más comunes dentro de la sociedad corintia, y eran muchas de las cosas que se ven incluso dentro de la iglesia de Corinto. Dice, ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, ya vemos lo que es un fornicario, o avaro, una persona que ama el dinero. Corrijo porque a veces los cristianos piensan que la pobreza es una virtud y que la riqueza es un pecado. La riqueza no es pecado, el amor al dinero y la avaricia sí es pecado.
La avaricia, la escritura lo condena mucho, condena el amor al dinero y condena los actos que ocurren en la vida de estos hombres avariciosos. La idolatría, en este caso Pablo se está refiriendo a prácticas idolátricas bien conocidas, lo vamos a ver en los capítulos 8 más adelante, 1 de Corintios. Ellos estaban comiendo y participando en cosas que tenían que ver con culto a los ídolos. El maldiciente es el difamador, es la persona que está difamando constantemente a otras personas, sobre todo a sus hermanos. El borracho no necesita explicación de lo que es un borracho. El ladrón tampoco. Y Pablo dice, con esa gente que ni aún comáis. Quiero aclarar algunas cosas. Pablo no está hablando de que si tú en algún momento pecas y fallas al Señor, la iglesia debe echarte fuera y entregarte a Satanás. Pablo no está diciendo eso. Pablo no está diciendo que si en algún momento tú tienes quizás algún acto de difamación, o si en algún momento se te fue la mano en la copita y se te fueron los humos, hay que echarte de la comunidad. ¿Por qué estoy explicando eso? Porque Pablo no está hablando de hermanos que pueden fallar y que pueden pecar, que pueden arrepentirse y seguir en la comunidad de la familia de la fe. Pablo está hablando de personas que viven y practican esto y que lo han hecho un hábito en su vida y que no hay arrepentimiento en ellos. Nota que Pablo dice, aquello que llamándose hermano fuere. Pablo no dice que haya cometido, dice que lo es. Hay una diferencia entre algo que se hace y algo que se es. Cuando tú hablas de algo que tú eres, es algo que es parte de tu vida diaria, de tu identidad. Tú eres eso. Vives emborrachándote, vives fornicando y no te arrepientes y no lo abandonas y no lo dejas a un lado. Eso es lo que Pablo está señalando y está diciéndole a la iglesia, con ellos ni te juntes. Y Pablo aclara, yo no tengo razón para juzgar a los de afuera. Dice, ¿no juzgáis vosotros a los que están adentro? ¿A los que están afuera, quién los juzga? Dios. ¿Quién juzga a los inmorales del mundo? Dios. Pero dice Pablo, quita pues a ese perverso de en medio de ¿qué? De nosotros. Hermanos, quiero dejar algunas implicaciones aquí en este último punto acerca de cómo la iglesia ejecuta o lleva a cabo la disciplina. Pero primero quiero basarme en lo que Pablo está diciendo aquí y una de las cosas que quiero distinguir entre un juicio justo de la inmoralidad y un juicio injusto. Pablo no está juzgando la conversión de esta persona, aunque los está llamando inmorales y perversos. Nota que Pablo dice, el que llamándose hermano. Pablo no está diciendo ni que es, ni que no es. Pablo está diciendo, se identifica como hermano, pero mira lo que es, mira cómo está viviendo. ¿Por qué les digo eso? Porque nosotros juzgamos las actitudes y las prácticas de las personas. Nosotros no juzgamos el corazón. Yo no puedo decir, tú eres un perverso, tú no conoces a Dios, tú eres un inconverso y tú eres un impío. Yo no lo sé. Porque Pablo está asumiendo en el versículo 5 que esta persona puede llegar a un arrepentimiento. Así que muy probablemente Pablo puede estar pensando en que hay creyentes que pueden caer en una práctica sostenida de pecado. Pero Pablo está seguro de que ese tipo de personas, cuando sean llevados a una disciplina y separados de la iglesia, ellos van a responder y ellos van a ser salvos. Entonces pueden pasar dos cosas. Cuando la iglesia hace esto, la persona que no es creyente se va a ir para el mundo, va a seguir en su pecado y va a terminar siendo condenado al final de su vida porque nunca se va a arrepentir. Pero puede ser que sea una persona que ha caído en una práctica de pecado de la cual no se ha desprendido y este proceso va a ser necesario para que esa persona se arrepienta y vuelva a la fe. Y en la segunda carta de Corintios, Pablo habla de una persona que se arrepintió, que muchos creen que fue esa persona. Y Pablo les dice a los hermanos en la segunda carta, ahora sean un poco tiernos con él. Ya recibió su disciplina, ahora recíbanlo con amor, ya está arrepentido, no lo dejen ahora para que lo aplaste el agobio y la tristeza en su corazón, recíbanlo. Entonces, esa es una de las cosas que quería dejar claro aquí. Algunas implicaciones también en cuanto a la disciplina. No siempre el pecado lleva el mismo proceso dentro de la iglesia. Si usted es parte de una iglesia que es instruida y usted sabe que la Biblia enseña que hay un proceso de disciplina, donde primero se llama al hermano, se habla con él, después se lleva a 2 o 3 testigos, después se lleva a la iglesia y después. Pero Pablo parece que pasó por alto todo eso. Pablo dice, sácalo fuera ya. ¿Por qué? Algunos dicen es que ellos no conocían todavía el proceso bíblico. Eso no es así. Pablo es un autor inspirado, Pablo es un apóstol. Difícilmente Pablo manda a hacer algo
que sea contrario a lo que Cristo enseñó. Lo que tiene que entender la iglesia es que todos los casos no son iguales. Y tú no puedes esperar que tú eres un inmoral, que todo el mundo sabe que eres un inmoral, que tus vecinos saben que eres un inmoral, y tú no puedes esperar que la iglesia tenga que venir un hermanito y decirte, fulano, tienes que dejarle moralidad. Ah, no me hiciste caso, voy con 2 o 3 testigos, fulano, tienes que dejarle moralidad. Y después, no, porque es un pecado escandaloso. Pablo dice, ni siquiera se nombran los gentiles. Eso no lleva un trato de 1, 2, 3 pasos, eso lleva un solo trato. La iglesia se reúne y lo separa, porque el caso es público, el caso ha dañado el testimonio de la iglesia, el caso ha deshonrado el nombre de Dios. Ahora, ¿qué es lo que sí siempre debe estar en el proceso de la disciplina? Que la iglesia debe ser parte de ese proceso. La iglesia tiene que ser consciente y tiene que estar reunida y decir, estamos separando a este hermano por esto. Y la iglesia tiene que saber. Todos los casos no son iguales. Hay casos diferentes. Hay personas que fallan y se arrepienten. No lleva a una separación de la iglesia. Muchas veces sí lleva una disculpa pública a la iglesia. ¿Por qué? Porque su pecado es de dominio público. Entonces a veces la gente se pone brava. ¿Por qué tengo que pedirle perdón a la iglesia? Porque el mundo entero sabe que tú eres un fornicador. Porque el mundo entero sabe que tú eres un inmoral. Y entonces no quieres venir a tu iglesia porque a pedirle perdón a tu iglesia, a la iglesia cuyo nombre has manchado, a la iglesia a la que has ofendido, porque ¿qué van a pensar los hermanos? Pero si el mundo entero ya sabe lo que tú estás haciendo. Entonces la disciplina duele, sí duele, tiene que doler, porque es la manera en que llega a ser disciplina. ¿Ok? Entonces, todos los pecados no se tratan de la misma manera. La disciplina puede llegar a ser severa. Eso nunca ha ocurrido en esta iglesia, pero yo tengo la convicción a la luz de este pasaje de que la comunión no es simplemente anotar, separar y borrar el nombre de un listado de membresía y todo quedó ahí. Cuando Pablo le dice a los hermanos de Corintios que no se junten, bueno, no le está diciendo sáquenlo del dedo y que todo siga igual, le está diciendo ese ni entra dentro de la comunidad de fe. Muchas veces la disciplina va a ser severa porque es la manera en que es disciplina. El inmoral, Pablo está diciendo, no lo dejen entre ustedes. Entonces las personas viven como quieran a veces. Ah, está bien, que me quiten de la membresía, pero yo sigo yendo a la iglesia y participo de las cosas. No es así. Cuando usted es separado porque es inmoral, usted en muchas ocasiones, la respuesta de la iglesia es, por aquí ni te portes hasta que tú te arrepientas. Porque el mundo no te puede identificar con nosotros. Porque el mundo tiene que saber que esta iglesia practica la santidad y que esta iglesia se la toma en serio. Y que esta iglesia no quiere que dentro de las personas que se reúnan, haya personas que vivan como un mundano. Que vivan de una manera que el mundo, ni siquiera el mundo muchas veces aprueba. Lo tercero que quiero decir en cuanto a la disciplina es que la disciplina, por muy dura y severa que sea, siempre busca la restauración. Pablo esperaba la restauración de este hermano. Aún cuando en ocasiones se le haya que decir a alguien, tú aquí ni entras, la iglesia sigue orando por esa persona, la iglesia sigue animando a esa persona al arrepentimiento, y cuando esa persona se arrepiente, la iglesia tiene que estar dispuesta a abrir sus brazos y decirle, ven con nosotros. Porque estás arrepentido, ven para acá. La iglesia también tiene que estar abierta al perdón. Hermanos, concluyo con una frase de Bonhoeffer. Dice este hombre, nada puede ser más cruel que la ternura que condena a otros a su pecado. Nada puede ser más compasivo que la severa reprensión que lleva a un hermano de vuelta del camino del pecado. Nada puede ser más cruel que la ternura que condena a otros a su pecado. Lo que está diciendo es, algunos creen que ser bueno, tierno y cariñoso es tolerar el pecado. Y dice Bonhoeffer, nada hay más cruel que eso. Y él dice también, y nada es más compasivo y nada es una muestra más grande de amor que la severa reprensión que llama a un hermano de vuelta del camino del pecado. Yo creo que si nosotros entendemos que la inmoralidad es lamentable dentro del pueblo de Dios, si nosotros entendemos que contamina al pueblo de Dios, si nosotros entendemos que no tiene lugar dentro del pueblo de Dios, a nosotros se nos va a hacer fácil entender
que la iglesia de Cristo debe juzgar la inmoralidad en medio de ella. Vamos a orar. Pues Dios, gracias por tu palabra y gracias porque tú nos has llamado a santidad. Tú has hecho de nosotros un pueblo santo. Ayúdanos a cuidar la pureza de tu pueblo. Ayúdanos a cuidar que tu iglesia te honre, Señor. Que tu pueblo te represente bien en este mundo. Tenemos tu palabra, tenemos tu espíritu en nosotros. Cristo ha hecho de nosotros una nueva masa al entregarse por nosotros. Ayúdanos a vivir como nueva masa, Señor. A apartar de nosotros y a quitar aquellas cosas que pueden quedar o venir del mundo del cual nosotros fuimos rescatados, Señor. Y ayúdanos. Te ruego también por aquellos que, optando por un camino de pecado, hoy están sufriendo el ser entregados en manos de Satanás. Y te ruego, Señor, que la severa disciplina traiga convicción de pecado y los traiga de vuelta a tus pies, Señor. Que así sea, Padre. Ayúdanos a ser serios en esto y ayúdanos a tener este tipo de amor y compasión por nuestros hermanos. En Jesús.